Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estarán escuchando o viendo el video. Pues que el Señor les bendiga. Se acerca Semana Santa, es una semana bastante especial donde todo el mundo conmemora la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo considero que también es importante tomar en cuenta la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y de esto se trata el video. ¿No les ha pasado que cuando oras, estás orando y dices, te damos gracias Señor por la muerte y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y terminamos nuestra oración? Bueno, a mí me ha pasado, lo he hecho muchísimas veces, pero yo creo que también debemos de considerar dar las gracias a Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque, ¿qué sería de nosotros sin la vida que Jesús vivió mientras Él estuvo acá? No sería prácticamente nada. Jesucristo fue un ejemplo no solamente en su muerte y su resurrección, pero también en la vida que Él vivió. Todo lo que Cristo vivió debe de ser importante para poder considerarlo en nosotros. Él ha sido nuestro mayor ejemplo. Su vida justa, su vida sin pecado, es un ejemplo a seguir. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Y si podemos hablar con respecto a esto, un ejemplo muy claro de nuestro Señor es que Él vino y se sometió bajo la ley. Él cumplió la ley. Y eso es lo que dice precisamente Mateo. Tengo mi Biblia acá, Mateo capítulo 5, en el versículo 17, dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y claro, este es el propósito. Imagínense, nuestro Señor fue la única persona que pudo cumplir la ley y los profetas a cabalidad. Ninguna otra persona en la historia pudo hacer cosas semejantes, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y este es un ejemplo para nosotros, porque Él dijo, sí, la ley se puede cumplir, y lo hizo. Y si Él no se hubiera sometido bajo esta ley, yo creo que nosotros no hubiéramos sido salvos, porque Él tenía que venir a cumplir cada una de las cosas que estaban escritas acerca de la ley, para que Él pudiera redimir a la humanidad. Algo más que nosotros tenemos que considerar en la vida de nuestro Señor Jesucristo es la relación que Él tenía con el Padre. Eso es un gran ejemplo para nosotros también. Porque la Biblia dice de que a pesar de que Jesucristo mismo, Él era Dios, Él se apartaba para poder tener comunión con Dios Padre. Él se apartaba de la multitud, se alejaba de todos ellos para poder estar a solas con Dios, tener una relación íntima con su Padre. Y este es un ejemplo para nosotros. En Lucas capítulo 5, en el versículo 16 dice: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces este es un ejemplo grandísimo para nosotros como cristianos. Lo que nosotros tenemos que hacer, alejarnos de nuestras actividades diarias para poder estar a solas con Dios en la oración, para tener una relación íntima con el Padre. Este es un ejemplo de nuestro Señor. Otro ejemplo es la obediencia de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre. La verdad es que a mí me cuesta poder obedecer. No sé si a ustedes también. Pero nuestro Señor Jesucristo se sometió bajo todo lo que Dios había dicho. ¿Y cuánto cuesta poder obedecer a Dios? Porque nuestra carne va en contra siempre de las cosas buenas, va en contra de las cosas espirituales, va en contra de lo que Dios dice. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a la tierra y se sometió bajo la voluntad de Dios Padre. Él vino a obedecer lo que Dios Padre había hecho. Y en Juan capítulo 6 dice algo bien interesante con respecto a esto. ¿Dónde está? 6. El versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo nada,
sino que los resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero nos vamos a quedar con el versículo 38. Porque he descendido del cielo no para cumplir mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Esto es lo que el Señor Jesucristo había venido a hacer. ¿Qué hubiera sido de nosotros si nuestro Señor nos hubiera sometido en obediencia a Dios Padre? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de la salvación? ¿Qué hubiera sido si Jesucristo hubiera dicho, no moriré más por gente pecadora? ¿Qué hubiera sido? Pero sin embargo, Cristo decidió obedecer y se sometió bajo la voluntad de Dios Padre. Algo que nosotros tenemos que practicar también. Otro ejemplo a destacar es la relación que nuestro Señor tenía con las personas pecadoras. Cristo vino a salvar todo lo que se había perdido, y nosotros debemos hacer lo mismo. Él es nuestro mayor ejemplo. Nosotros tenemos que ir allá donde está el pecador y poder traerlo hacia nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el ejemplo que Él nos ha dado. Tenemos que evangelizar, tenemos que predicar, tenemos que compartir el Evangelio. No podemos tener un tesoro inmenso escondido solo para nosotros. Sería demasiado egoísta. Tenemos que compartirlo con todos los demás. Y esto es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Miren, Lucas capítulo 19, creo que es, déjenme ver. Sí, Lucas capítulo 19, el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es exactamente lo que Él vino a hacer, a buscar y a salvar a toda aquella persona que estaba perdida para poder rescatarla. Y Él nos ha dado ese ejemplo. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Cristo no hubiera obedecido de esa forma? Si Cristo no hubiera querido tener una relación con todo aquel que es pecador. Imagínense que Cristo hubiera actuado como los fariseos y que hubiera desechado a todo aquel que es pecador. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Sin embargo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otro ejemplo es Mateo capítulo 9, en el versículo 12, que dice de la siguiente forma: al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, hablando acerca de los pecadores, ¿verdad? Ellos tienen necesidad del mejor médico, del mejor doctor, que es nuestro Señor Jesucristo. También en Juan capítulo 6, en el versículo 37, dice algo similar, y lo voy a buscar acá rápido. Juan capítulo 6, el versículo 37, dice de la siguiente forma: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Así que el ejemplo de nuestro Señor es muy claro. Su relación con las personas pecadoras era muy clara. Él vino a buscarles, Él vino a salvarles. Y lo que el Padre le daba a Él no lo iba a desechar. Él iba a abrir sus brazos e iba a recibir a esa persona. Porque de eso se trata. Y esa fue la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Una vida tremendamente ejemplar que nosotros deberíamos de seguir, que nosotros deberíamos imitar con nuestra vida diaria. Nuestro Señor Jesucristo en verdad fue un ejemplo para nosotros. Tenemos que imitar sus pasos, tomar su cruz cada día y poder seguirle.